SCP-028. Conocimiento. Categoría: seguro. Descripción: SCP-028 se encuentra en un patio de almacenamiento abandonado fuera de una mina de cobre en el norte de Michigan. SCP-028 no tiene presencia física detectable de ningún tipo, pero su efecto ocurre en un cubo de 2,1 metros alrededor de lo que se considera, comúnmente, como el centro de SCP-028. Todas las formas de análisis y pruebas en el área de SCP-028 no han mostrado lecturas anormales. Añadir o eliminar objetos, o intentar remover la suciedad de debajo de SCP-028, no tiene secuela en la alteración de la forma o tamaño del área de efecto del SCP, ni la aparición o la calidad de este. Los sujetos que ingresen a SCP-028 dentro de 3 a 6 segundos, serán alcanzados por un total y completo conocimiento de una materia. Este conocimiento es, hasta ahora, completamente aleatorio, tanto en tamaño como en utilidad y, a veces, pasa desapercibido por prolongados períodos de tiempo. Un conocimiento más profundo por lo general tiene un efecto más fuerte, con ciertos casos. Este efecto puede ser experimentado varias veces al salir y reingresar a SCP-028, pero puede provocar migrañas y mareos cada vez más fuertes después de 2 exposiciones. SCP-028 llamó la atención de la Fundación después de una investigación de informes de noticias de un minero local que presentó un diseño para un reactor de fusión fría a la Oficina de Patentes de Estados Unidos. El señor comunicó que solo vino a mí, como un rayo, de la nada. Las noticias y sujetos fueron suprimidos y contenidos después del descubrimiento de SCP-028 y los diseños de los reactores implementados en la contención del SCP. Las pruebas posteriores a SCP-028 han arrojado resultados mixtos. Documento EL-028-1114. Sesión de información parcial de recuperación para 5 de enero de... Nota: todo conocimiento es perfecto, total y idéntico. Cada entrada del directorio telefónico de la ciudad de Nueva York en 1998. Cómo rediseñar el motor de combustión interna para funcionar con sangre humana, utilizando solo piezas preexistentes. Nota: el rediseño completo toma 4 horas, y funciona con mayor eficiencia que la gasolina. Localización de las llaves de un bucle sabré. El método correcto de cuidado para una colonia de ratas topo. Origen e historia de 12 objetos SCP. Nota: el principal, borrado. Antecedentes familiares de la familia Blackthorne, ubicada en Londres, Inglaterra. Estructura geológica de la Tierra bajo Groenlandia, incluyendo varias cuevas desconocidas y, borrado. Documento EL-028-1125, sesión E-112. El sujeto D-1182 expuesto a SCP-028. Sujeto comenzó a llorar y entró en posición fetal, mostrando signos de una angustia elevada. Ausencia de respuesta a preguntas y a estímulos externos durante varios días. Se sumió en catatonia poco después de afirmar que esto no es vida. El sujeto entró en coma y falleció poco después. La causa de muerte fue atribuida a un shock. E-127. El agente accidentalmente fue expuesto a SCP-028. Este mostró signos de repentina sorpresa y desconcierto. Al ser interrogado, el agente solicitó un momento para ordenar mis pensamientos, por favor. Tras varios segundos, rió, negó con la cabeza y se quitó la pistola de servicio de la funda. El agente a continuación disparó e hirió al doctor y asesinó a los agentes y antes de ser refrenado. El interrogatorio posterior al incidente reveló que el agente tenía un amplio conocimiento de actividades clasificadas de la Fundación, y varios objetos SCP a los que no había estado expuesto anteriormente, incluyendo SCP-2669. Cualquier personal de la Fundación que se demuestre que haya entrado en el área de efecto del SCP-028 deberá ser retenido indefinidamente. Documento EL-028-1128. Sesión Experimento 189. 19 de marzo de 11 horas con 46 minutos. El sujeto de 9843 fue expuesto a SCP-028. 13 horas con 37 minutos. El examen de los sujetos reveló acciones respiratorias anómalas.
17 horas con 21 minutos. El interrogatorio reveló que los sujetos habían aprendido a reciclar su propio carbono uniendo el oxígeno al interior de su cuerpo. 24 de marzo de 12 horas con 11 minutos. Los reiterados intentos de enseñar habilidades al resto del personal de clase D fracasaron. 18 de julio de 15 horas con 3 minutos. Sujeto exterminado. 18 horas con 37 minutos. La autopsia no reveló ninguna formación anómala en los órganos. Notas del investigador, Dr. ¿En serio? ¿Cómo demonios ha hecho eso? Procedimientos de contención. No se requieren medios especiales para contenerlo en este momento, dado que SCP-028 no ha mostrado ningún cambio en su tamaño, posición o forma durante todo el período de contención, pero el acceso debe estar restringido. Actualmente, SCP-028 se encuentra en el sitio debido a que no es transportable mediante ningún medio conocido. SCP-028 está sellado en una habitación de concreto de 6 por 6 por 3 metros con una única puerta, con 2 miembros del personal armado apostados en el exterior. Únicamente el personal autorizado está permitido a exponerse a SCP-028 y un extremo cuidado debe ser tomado en todo momento. Si bien SCP-028 es en sí inofensivo, el efecto puede ser muy perjudicial para los que no se encuentren preparados. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.